Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 1:21. Mateo 1:21. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 1:21, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com. Quiero pedirle que nos ayude a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. El mundo cristiano experimenta una gran crisis formativa en estos últimos tiempos. Hay una gran cantidad de feligreses o miembros de la iglesia que no desean formarse, no desean capacitarse. Hay una resistencia y también una especie de fobia a todo lo que es formación cristiana, junto con una cantidad de elementos interpretativos falsos generados por algunas sectas religiosas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Y el diablo ha suscitado de alguna manera una resistencia a formarse. Es mejor tomar la Biblia y comenzar a interpretarla subjetivamente, generando una cantidad enorme de interpretaciones de los textos bíblicos. Y cada interpretación es una secta nueva. Sectas que contradicen la divinidad de Cristo, sectas que contradicen la doctrina de la Trinidad, que es totalmente bíblica, y eso se ha generado en los últimos siglos, producto tal vez de los últimos tiempos, donde han surgido falsos profetas, es decir, sectas religiosas que aparentan ser verdaderas, pero que si usted analiza su doctrina, es una doctrina que, aunque aparenta ser bíblica, son doctrinas que contradicen la Biblia. De ahí nace este programa con el objetivo de formar a la iglesia, formar a los líderes cristianos, formar a todos los que podamos, y por eso le solicitamos que nos ayude a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales para comenzar a motivar a la iglesia para formarse. Jesucristo formó a los apóstoles durante varios años. En la iglesia primitiva habían maestros, es decir, personas que formaban, capacitaban. Los mismos escritores sagrados nos hablan de que uno tiene que ir en un proceso formativo donde pasamos de lo líquido a lo sólido, que nos hablan en las cartas. Nosotros queremos también de alguna manera formar a la iglesia, formar a las personas para que no sean engañadas por falsos profetas. Una persona formada nunca será una persona engañada. El método teológico que utilizaremos en estos programas es el histórico gramatical. Histórico porque tenemos que ir a las fuentes, tenemos que conocer la cultura de los tiempos en que fueron escritos los libros sagrados. Tenemos que conocer la situación política, la situación económica, la situación religiosa, ese contexto político importante para poder entender el evangelio y de esa manera rescatar lo que realmente nos quiso decir Jesucristo y nos quisieron decir los apóstoles. Bien, objetivos de este programa son los siguientes. Primero, ¿qué dice el texto bíblico, el manuscrito más antiguo? Es traerlo a la pantalla de la manera en que está escrito en los documentos más antiguos que tenemos. En segundo lugar, en esa misma exégesis, vamos a tratar antes de interpretar, de traducir. En la exégesis yo tomo en cuenta la traducción, es decir, tomo el texto y lo traduzco literalmente para tratar de generar una situación empática, sentirme como se siente aquel escritor sagrado de ese entonces. Entonces vamos a hacer una traducción exacta sin mutilaciones de ningún tipo, que es lo que acostumbran a hacer algunos grupos religiosos para poder torcer las escrituras. En segundo lugar, ¿qué quiere decir el texto? Si el texto dice en su exégesis, si tu ojo peca, sácatelo, en el segundo objetivo es, ¿qué quiere decir si tu ojo peca, sácatelo? Es la parte hermenéutica, la parte interpretativa, donde tenemos que conocer un poquito de historia y por supuesto la parte gramatical, tanto del español como del griego. A mayor conocimiento, más exactitud. Por eso ese es el segundo objetivo. ¿Qué quiere decir el texto bíblico? ¿Será realmente que quiere decir que yo me debo sacar los ojos? Y luego, en tercer lugar, ¿qué me dice el texto a mí? Que es la parte teológica. La teología nos lleva a la vivencia de la Sagrada Escritura. Una teología que no nos lleve a la vivencia no es una teología digamos, evangélica en el sentido del evangelio que Cristo predicó. Porque el evangelio que Jesús predicó no es un evangelio teórico, es un evangelio vivencial. De hecho, el evangelio comenzó
a transmitirse de una manera oral, no de una manera escrita, aunque ya comenzaron algunos a escribir, como Pablo las cartas, algunos que comenzaron a hacer algunos documentos de testimonios de lo que Jesús había hecho en su proceso inicial. Pero inicialmente la gran autoridad de las iglesias fue en forma oral. Entonces, la teología cristiana es de vivencia, más de vivencia que de teoría. Entonces, esa exactitud exegética y hermenéutica nos lleva a una vivencia teológica del texto sagrado. Bien, sin más preámbulo, vamos a continuar con el texto de hoy, Mateo 1:21, que es el siguiente. Mas se nacerá hijo, también llamarás el nombre de él Jesús, pues él salvará al pueblo de él de los pecados de ellos. Este es el texto bíblico que vamos a analizar, aludiendo al Antiguo Testamento, hablando de nacerá un hijo, es decir, hablando de Cristo. Dice, llamarás el nombre de él Jesús. La palabra Jesús etimológicamente significa salvación, Dios salva, o Yahvé o Jehová salva. Porque la misión de Jesús como hijo de Dios Padre, al ser enviado a la tierra, es la salvación. Jesús es el camino a el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el nombre de Jesús, que es el Josué, digamos, del Antiguo Testamento, está escrita la salvación de su pueblo. En la Reina Valera dice, dará a luz un hijo, refiriéndose a María, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo mismo. La Jerusalén también dice, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos al interlineal y en el interlineal vamos a ir viendo algunas cosas interesantes en este texto. En el interlineal dice texete de ión. Este texete o texete va de segundo y de primero va de. Más se nacerá hijo. O más nacerá hijo. Refiriéndose a Cristo, ¿verdad? Refiriéndose a Cristo. Que calesis también llamarás tonoma, el nombre aftú de él, Jesús, ¿verdad? Hay que saber que en el Nuevo Testamento el nombre Jesús aparece abreviado, digamos, este nombre Jesús aparece abreviado. Aquí lo voy a explicar ahorita con este comentario pequeñito. Dice aftos gar. Este gar también es pospositivo, igual que de. Entonces va de primero y aftos de segundo. Pues él, sosi, salvará ton laón aftú al pueblo de él, apo desde ton amartión de los pecados de ellos. Es decir, la misión de Jesús tiene una gran relación con quitar los pecados de nosotros, es decir, ponernos en paz con Dios, darnos la salvación. Algunas cosas interesantes, por ejemplo, Mateo 1.1, ¿verdad? Mateo 1 aparece el nombre Jesús, el genitivo, como lo ves aquí, y aparece así, digamos, aparece la iota y aparece la y en mayúscula, ¿verdad? Iota y y en mayúscula, que indica que es genitivo. En caso genitivo. En 1.16 aparece Jesús, aparece la primera, la iota y la sigma. Aquí lo tenemos, así aparece en los manuscritos antiguos, que es el caso nominativo. En Mateo 1.18 aparece Jesús, igual que en Mateo 1.1, dando a entender el genitivo, la iota y la y. Y en Mateo 2.12 aparece Jesús, ¿verdad? La iota y la ni, que es la primera letra y la última letra. Aparece abreviado, que es el caso acusativo. Jesús es la forma latina del griego Jesús, ¿verdad?
es la forma latina del griego Jesús. Jesús es nuestro, latino, español. Y se toma de aquí, de Jesús, ¿verdad? Esto aparentemente, si usted lo retoma, esto era una E, ¿verdad? La iota se convierte en una J. Esto es una S. Esto es una U. La transliteración, Jesús, ¿verdad? En este momento nosotros decimos Jesús, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua, que significa Yahvé salva. Yeshua. Así se escribe Jesús en hebreo, ¿verdad? Yeshua. Yeshua, ¿verdad? La Y, ¿verdad? Y la U. Yeshua, ¿verdad? Y obviamente acompañado de vocales, el Yeshua. Yahvé salva, ¿verdad? Así es el Yeshua. Jesús es un nombre común en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. La forma corta, Yeshua, se menciona unas 30 veces. Y la larga, Yehoshua, cerca de 100 veces. Entonces no es nada raro, no es nada extraño. En el canon de la Septuaginta, el libro que corresponde a Josué, en griego es denominado Jesús. Es decir, en griego Josué se dice Yeshua, y de Yeshua viene el nombre Jesús. Robertson nos dice lo siguiente: Jesús es lo mismo que Josué, una contracción de Yehoshua. Ver Números 13:16, Primera de Crónicas 7:27, que significa en hebreo Yahvé es ayudador o ayuda de Yahvé. Jesús, eso significaría. Sigue Robertson diciendo que Jesús es la forma griega de Josué, Hebreos 4:8, es otro Josué para conducir al verdadero pueblo de Dios a la tierra prometida. Hay una relación, porque entonces Josué, el Josué del tiempo de Moisés, viene a ser prefigura de Cristo. Él es el caudillo de Israel que introduce a Israel a la tierra prometida. Jesús es el nuevo caudillo que toma el pueblo y lo lleva a la tierra prometida, que fue más o menos la misión de Jesús. El nombre mismo era bien común, como lo muestra Josefo, Flavio Josefo. Yahvé es salvación, como se ve en Josué para los hebreos y en Jesús para todos los creyentes. El significado del nombre encuentra su expresión en el título Salvador aplicado a nuestro Señor, Vincent, mencionado por Robertson, y ese es el nombre de Jesús en el hebreo, para tomarlo en cuenta. Ahora sí, después de esto vamos a comenzar con la traducción del texto y tomar en cuenta la parte gramatical. Ion, texte, de. Bueno, este de, que es el segundo que está aquí, va de primero, y el verbo va de segundo. Entonces comencemos con de. De es una conjunción coordinada continuativa que se traduce como más. Aquí está la traducción, más. Y texte o texte lo escribimos en el cuadro para hacer el análisis de la palabra. Podemos buscar las palabras en cuantos diccionarios podamos. Aquí nosotros hacemos algo sencillito, porque vea que a veces duramos hasta 1 hora en un programa. Algunos saldrían demasiado largos, pero es como una invitación para que usted a esta parte le agregue más elementos, busque más diccionarios. Texte, si yo lo busco en el diccionario, me va a decir que es un verbo que viene de texto, que es un verbo futuro, indicativo medio, tercera singular. Me interesa que es voz media, ¿verdad? Y entonces busco el paradigma medio de texto. Y este es el paradigma medio de texto, que lo voy a traducir como nacer. En el Nuevo Testamento pues tengo más o menos lo que usted ve en pantalla. El verbo nacer en futuro, aquí aparece texte, es un futuro indicativo medio, dice tercera singular, es decir, lo encuentro aquí. En la voz media, yo me naceré, tú te nacerás, él se nacerá, ¿verdad? Se nacerá, más se nacerá,
Pasamos a la otra página. Ión más se nacerá. Ión lo buscamos también en el diccionario. Me va a decir que es un sustantivo masculino, en este caso singular acusativo, que viene del paradigma ios. Este es el paradigma. Entonces el paradigma dios de este sustantivo masculino lo vamos a escribir en pantalla. La forma ión aparece en el singular acusativo, que es este, sin el artículo, ¿verdad? Más nacerá hijo. Hijo, se traduce entonces hijo, así sencillo. Más se nacerá hijo, refiriéndose a Cristo. Pasamos la página y tenemos que es una conjunción coordinada copulativa. También calesis. Entonces escribimos calesis. Lo busco en el diccionario. Me dice es un verbo futuro, indicativo, activo, segunda singular, que viene de caleo. Este es el paradigma caleo. Entonces necesito buscar el paradigma activo de caleo, porque aquí viene en voz activa. Entonces aquí está la voz activa de caleo, que voy a traducir como llamar. Y la forma calesis la encuentro en el futuro indicativo, segunda singular, calesis. Entonces yo llamaré, tú llamarás. Entonces sería llamarás, también llamarás, que calesis, también llamarás. Pasamos la página y viene toónoma, autónoma. To es el artículo de ónoma, ¿verdad? Es el artículo de ónoma. Entonces viene el sustantivo con su respectivo artículo. Lo escribimos en el cuadro. Obviamente vemos que to es el artículo, ¿verdad? Es un artículo neutro, como lo puede ver en to. Es un artículo totalmente neutro. Nos centramos en ónoma, que es el sustantivo. Lo busco en el diccionario. Obviamente me va a decir que es un sustantivo neutro, singular acusativo. Viene de ónoma. Como es un sustantivo neutro, tanto en el nominativo como en el acusativo. Se repiten tanto el singular como el plural, ¿verdad? Y aquí buscamos ónoma y lo tenemos en el nominativo y lo tenemos en el acusativo. En este caso, ¿por qué decimos que es acusativo? Llamarás. Si usted le pregunta ¿a quién llamará? ¿Verdad? Bueno, ustedes, nosotros, también el pueblo, todo mundo. ¿A quién llamará el pueblo? Al nombre. Entonces, este toónoma viene a ser como un complemento directo de alguna manera. Entonces, toónoma viene a ser acusativo, ¿verdad? Toónoma, acusativo. El nombre se va a traducir porque es acusativo, ¿verdad? Neutro, singular, acusativo, como viene aquí. Y coincide o corresponde el neutro, singular, acusativo del artículo con el sustantivo. Igual si llevaron adjetivos, se corresponden igual. Artículo con sustantivo siempre se corresponden en género, número y caso. Género, número y caso. Pasamos la página. Onoma aftu. Este aftu lo escribimos en el cuadro. Lo busco en el diccionario. Es un pronombre personal y que viene de aftos. Entonces este es el paradigma aftos. Aquí tenemos todo el paradigma de aftos, que es él, ella, ello. Aftos, que es tercera persona. Tiene masculino, femenino y neutro. En este caso, aftu
viene en dos partes, viene en el masculino singular genitivo y viene en el neutro singular genitivo. Entonces, ¿cómo sé yo si es neutro o masculino? Bueno, le pregunto de quién está hablando. El nombre de él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ese él es Jesús. Entonces, el nombre de él es masculino. Por lo tanto, decimos que es masculino singular genitivo, porque se refiere a Jesús, masculino. Singular genitivo porque es aftu, de él, ¿verdad? Él, de él, para él, a él. Pasamos la página y aparece Izun, ¿verdad? Izun, lo buscamos en el diccionario, me va a decir es un sustantivo masculino porque es un nombre de hombre que viene de Isus. Este es el paradigma, Isus, Jesús, ¿verdad? Lo traducimos como Jesús y aquí lo tenemos, ¿verdad? En este caso, la terminación un, la puede ver usted ahí, es acusativo. Está en la línea del acusativo, es singular, está en la columna de los singulares. Entonces se traduce como Jesús. Llamarás el nombre de él Jesús. Pasamos la página y viene aftos gar, ¿verdad? Viene gar, es pospositivo, es una conjunción subordinada causal, pero pospositivo que se traduce pues. Pues, aquí lo tenemos, y este va de segundo, ¿verdad? Aftos, pues aftos. Pues aftos, este es un pronombre personal, nos dice el diccionario. En este caso, aftos es masculino singular nominativo. No hay otro, no se repite, entonces es obvio que es masculino singular nominativo. Pues él, y obviamente ese él, ¿por qué el autor pone que es masculino singular? ¿Por qué no puso afti, ella o ello? Afto, bueno, porque se está refiriendo a Jesús, que es masculino singular nominativo. Pues él se refiere a Jesús. Y luego viene sosi, ¿verdad? Sosi. En este caso, sosi es un verbo, ¿verdad? Futuro, indicativo, activo, tercera singular que viene de sozo. Este es el paradigma, la voz activa de sozo. Entonces busco la voz activa de sozo, que voy a traducir como salvar. Y está en el futuro indicativo, tercera singular. La forma es a futuro indicativo, tercera singular, que es sosi, esta, ¿verdad? Sosi, yo salvaré, tú salvarás, él salvará. Pues él, aftos, ¿verdad? Salvará. Pasamos la página. Ton laón. Aquí viene otra vez un sustantivo con su respectivo artículo. Ton laón. Y ton laón es artículo y sustantivo. Laón lo busco en el diccionario. Me dice que es un sustantivo masculino que viene de Laos. Este es el paradigma Laos. Entonces traemos el paradigma Laos masculino a la pantalla. Ahí lo tenemos. Esta forma laón, ¿por qué es singular acusativo? Bueno, porque laón está laón, ¿verdad? Está en el singular acusativo, pero no solo por eso, también aparece el artículo ton, viene con su respectivo artículo, ton laón, es decir, es masculino singular, y como viene con el artículo al pueblo, ¿verdad? Al pueblo, así se traduce, al pueblo porque está con el artículo, al pueblo. Pasamos la página y viene aftu, entonces lo busco en el diccionario, me dice que es un pronombre personal que viene de aftos. Ponemos el paradigma aftos en pantalla, él, ella, ello, que viene con su masculino, femenino y neutro, porque es un adjetivo también, y aftu es
yo lo pongo como masculino singular genitivo, masculino singular genitivo, aftu, y no lo pongo como neutro singular genitivo. ¿Por qué? Bueno, al pueblo de él. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? ¿A quién está? Este pronombre está sustituyendo a un nombre, ¿verdad? Es un pronombre personal, sustituye el nombre de Jesús. Al pueblo de él, bien se podría decir al pueblo de Jesús, pero se usa el pronombre de él. Entonces Jesús es un masculino, entonces masculino singular genitivo. Al pueblo de él, apó es una preposición con genitivo desde, es una partida. Entonces, al pueblo de él, ¿desde dónde? De todo, comenzando por sus pecados, podríamos decir. Comenzando desde, va a decir de qué nos va a salvar, qué es lo que todo abarca. Entonces, comenzando desde, y luego dice, ton amartión. Entonces, ¿qué viene ahí? Viene el sustantivo con su respectivo artículo. Ton amartión. ¿De qué nos va a salvar? Ton amartión, es decir, de los pecados. Este amartión lo busco en el diccionario, me dice, es un sustantivo femenino que viene de amartía. Bueno, se traduce como pecados y su respectivo artículo, ¿verdad? Femenino plural genitivo igual, ¿verdad? Igual que el sustantivo. Si el sustantivo femenino plural genitivo se tiene que usar el artículo femenino plural genitivo. ¿Y usted dónde lo encuentra? Aquí. Femenino plural, ¿verdad? Ese ton es generalmente un artículo que es un artículo que lo comparte el nominativo, el femenino y el neutro, ¿verdad? Es el único que comparten los tres. Ton amartión de los pecados, ¿verdad? De los pecados. Entonces aquí viene de los pecados. Así se traduce. Ton amartión. Desde, es decir, a partir de los pecados o comenzando por todos los pecados. Él nos va a salvar de eso. ¿De qué nos salva? Bueno, comencemos por todos los pecados. Y termina con aftón. Ese aftón, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Ese aftón, recuerde que viene de aftos, ¿verdad? Y viene aftón, de ellos, los pecados de ellos. Bueno, entonces, se usa en este caso, vea que vienen los tres, ¿verdad? Pero se usa el masculino. ¿Por qué el masculino? Porque se refiere al pecado de los... Podríamos hablar de muchos sustantivos que podrían indicar de quién es ese de ellos. Pero el nombre tal vez más abarcante es hombres, antropos, que es masculino. El pecado de los hombres. De los pecados de los hombres, que sería lo más grande, que incluye hombres, mujeres, niños, niñas, etc. Porque el sustantivo hombre es genérico, es muy genérico en el Nuevo Testamento y muchas veces se refiere, incluye al hombre y a la mujer. Entonces por eso es masculino y no es femenino ni neutro, sino masculino plural genitivo. Yo creo que ahí nos queda más o menos clarito este hermoso texto bíblico. Espero que haya sido de bendición para su vida y nos vemos en el versículo 22.